Bueno, tenemos importante Aura de canal Maki Complementos, o sea, o complementos. Hizo Ok. una pregunta muy importante. Pero, a ver, que bueno, la primera pregunta que hizo fue no, bueno, primero te preguntó por qué es tan lindo, o sea, puso por qué es tan lindo, o sea, por qué eres tan lindo. Esa Bueno, pregunta que hizo. nada, ya sí. Y luego, Que no sé, bueno, pasa palabra o qué. pasa, no sé, de mi padre y mi madre nací yo y pues así estamos al día de hoy. Qué putada, yo no puedo grabar el micrófono porque el micrófono lo estoy usando para el Skype. Qué Uh, putada. es, es- Bueno, venga, da igual, yo ya estoy grabando, así que sea lo que Dios quiera. Hacer el examen o si me la van a aprobar directamente. Pero bueno, es una asignatura. Con una asignatura no me van a hacer repetir. No, claro. Así que, Bueno, eso ya no al lo sé, menos pero... Bueno, tú por si acaso, entérate bien de tecnología. Y luego es que, pero en cuarto no estáis dando temario nuevo. O sea, en plan, en cuarto estamos dando temario de tecnología, pero es otro rollo totalmente diferente. ya, no, pero en cuarto en general, en todas las asignaturas no dais, no dais, yo qué sé, no avanzáis temario. ¿Qué va, qué va? Desde que acabó la cuarentena no hemos avanzado nada del tema. ¿Y los Nada. profes qué hacen? Solo mandan deberes y ya está. Mandan deberes y no paran de mandar deberes, pero mandan sobre lee no, lo típico que suelen mandar es mira este vídeo de YouTube de la generación del 27 y haz estos ejercicios. Bueno, si consideran eso avanzar temario, es ver un vídeo de 10 minutos de la generación del 27 y hacer unos ejercicios en la página. Pero bueno, Pero la generación del 27 tú no la habías dado antes de la cuarentena, ¿no? le iba a tocar, Por pero eso, había tocado muy poquito. hombre, eso es avanzar temario. Lo que pasa es que lo que están haciendo es, como decir, mírate tal, 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 y escurren un poco el bulto para no explicar. Claro, claro, así, así son. Ujú. Pero bueno, si no, también en mi canal, dejaré por algún lado en la descripción o en la tarjetita, tenemos vídeos sobre rectas. Que rectas todavía no has dado, ¿a que no? No, solo correrlas en los circuitos, pero, ¿El qué? pero que las rectas las suelo correr en los circuitos, pero no, no Ah, las he vale. dado. No, yo digo rectas de punto tangente y esas cosas. Es que ahora no sé si se dan en cuarto, ahora se dan en primero de bachiller. Todavía eso no lo he dado. Yo Además estoy en matemáticas para pa- tontos. iba a decir eso, están las matemáticas para tontos, que yo siempre les Sí. meto mucho bif a esos, pero desde aquí quiero mandarles un saludo porque son unos genios de la economía y de la estadística, que yo ahí sí que no entiendo, pero bueno. Pero te habías quedado como clavado. ¿Estás entrenando mucho? El karting. Sí, claro, el entrenamiento en casa o en el Bueno, simulador. a ver, eso es relativo. Estoy jugando un montón de juegos de carreras, pero un montón, un montón. Luego, en casa, cuando me da un venazo, hago flexiones, tal, y entreno un poquito, pero la verdad es que he engordado un poco. O sea,
La verdad es que estoy comiendo demasiado chocolate blanco y la verdad es que de aquí sobre todo, que antes tenía la tabla más marcada, ahora casi ni se ve. Y eso. Pero bueno, tengo que centrarme un poquito más en eso porque Mm. no estoy entrenando mucho, la verdad. Pero bueno, eso luego al final se recupera cuando ya podamos Sí, salir fuera. Que dicen, o sea, dicen que a lo mejor levantan la cuarentena para poder salir a correr pues o hacer si la ejercicio levanto al más aire allá, libre. yo mañana salgo, porque yo Sí. con tal de salir ya. Pero eso, a lo mejor yo estimo, voy a decir en agosto digo yo. Ojalá no sea así, macho. Vale, y ahora vamos con la pregunta estrella. Bueno, Esta es una pregunta de Quique Nogales. Que, señor Quique. a ¿En ver, serio? espera. Que lo que pone es, cuando acabe la cuarentena, volverás a partirlo como antes en las fiestas. Oh, bueno, Quique y yo tenemos un pasado fiestero bastante reconocido. La verdad es Sí. que alguna vez me he ido con él a Alcobendas ahí a salir un poquito y tal. Sí, supongo que sí, lo partiré un poco. Sobre todo cuando acabe esto ya hay ganas de todo y bueno, también teniendo cuidado obviamente, pero sí. Dile que me llame. Vale, luego se lo diré, o si no, cuando vea el vídeo, pues te llamará. Pues eso, Kike, ya me lo has dicho tú. ¿Qué te sentiste al ganar tu primera carrera en senior? Bueno, a ver, fue bonito, ¿qué quieres que te diga? Pero yo sabía, y puede que quede un poco de subido, pero yo sabía Sí. que tarde o temprano iba a llegar, porque había visto a Alex ganar a Miguel en una carrera, a David ganar a Miguel en otra. Yo sabía que si tenía ritmo y una carrera a Miguel se le daba algo así torcillo y a mí algo bien, Ujú. yo pensaba que iba a llegar. También es verdad que yo estaba evolucionando muchísimo y bueno, ahora se podría decir que sí, que tampoco me fue excesivamente difícil, pero dudo que gane 5 carreras en todo el campeonato, a lo mejor 3, 2, no sé. Hombre, no sé si has ganado una vez, pues ya por lo menos ya tienes, ya es como, has superado el obstáculo de la primera vez. Y luego ya como que van más rodadas todas. Claro, hombre, ha sido todo gracias a una cosita que tengo en el casco, la voy a sacar. A ver. Yo no sé si te acuerdas que el año pasado tuve una época que trompeaba en las carreras y me iba todo Sí, muy sí, mal. sí, sí. Pues justo mi padre me dio esto. Es Esos un... son los elefantes que reparten las señoras del Romero por la calle, ¿no? No, la pintó una amiga de mi padre en la India. O eso me han querido decir. Vale, Pero me dice mi padre, toma esto en el casco y desde que me lo puse empecé a hacer podios, tío, y empecé a... Y lo tengo, mira, aquí detrás de la almohadilla del casco. pero no te Lo lo tengo. clava. No sé, a ver, con la webcam se aprecia mal, pero entiendo eso que no se te clava en la nuca. No, lo tengo justo aquí encima. Y hay como una almohadilla muy gorda, el elefante y otra almohadilla muy gorda. Anda. Así que no lo siento prácticamente. Son como tus Pero monedas de bueno, Vettel. Digo que son como tus monedas de Vettel, que Vettel llevaba unas monedas en las zapatillas. claro, esas son. Y eso. Y bueno, es que desde que me lo puse fue de trompear yendo cuarto y terminar 11 a empezar a hacer podios seguidos y hasta ahora que llevo 6 podios seguidos y la última carrera una victoria. Así que creo que me está dando bastante suerte. Guay. Otra pregunta importante que no puede faltar en este programa es, ¿qué opinas del pelo de Hamilton? Que no sabemos cómo lo lleva ahora Claro, mismo, pero bueno. no sé cómo lo lleva, pero bueno, Hamilton es muy suyo, ¿no? Hamilton, bueno, es como un poco como yo, solo que a él se suele poner el pelo más con rastas y todo eso. Somos muy parecidos en que nos ponemos muchísimo el pelo. Yo me podéis encontrar con el pelo así, pues él igual. Él lo he visto con las Trencitas. trencitas estas que lleva para atrás, que parece una sirena, tío. En su primera etapa de McLaren, rapado. En fin, ya sabemos cómo es Hamilton. Luego lo hemos visto así con el pelo afro. Bueno, no tanto tipo así, pero Sí, un así, poquito. en una etapa de coches. Sí.
En fin, Hamilton es muy suyo. ¿Cómo crees que estará Suele afrontando? tener... ¿Cómo crees que Dime, dime. estará afrontando la cuarentena ahora que no puede ir a la peluquería? O a lo mejor sí puede, no Bueno, sé hombre, dónde la ha Hamilton, pillado. con todas las cosas que tiene, seguro que tiene una maquinilla en casa Mm. que es la pera y seguro que con su mujer o sus hijos o quien quiera que esté en su casa, Yo solo seguro que conozco con al la perro. maquinilla se está frotando el pelo. Yo solo sé que tiene el perro este Rocco, o lo que sea, el bulldog. Ese. Roscoe, sí, algo de Rosco, eso. eso, Rosco. Sí, Pero bueno. y Y eso. Hombre, la verdad es que el tío con el casoplón que tiene que tener, porque tiene que tener un casoplón, yo creo que no está aburriendo, ¿eh? sí, no, no, no sé si conocerás a The Titan, que es un influencer fitness. Pues claro, mucho, quédate en casa, pero que tiene un chalet con piscina, con gimnasio privado y te Sí, puedes sí. dar varias vueltas alrededor corriendo sin salir, o sea que no. Y todos los youtubers igual, o sea, todos los youtubers, o sea, quédate en casa y ves a cualquier youtuber y tiene una piscina que es más grande que mi salón. Hombre, depende, yo soy youtuber y mi piscina no... yo lo que tengo es ahí un zulo que está lloviendo, a lo mejor si ponemos el sumidero y lo tapamos para que no cuele el agua, pues me puedo montar la piscina, pero si no, no. Bueno, yo tengo un canal de YouTube de 22 seguidores, que por cierto, le hago spam, M26 Sí, sí. en karting. Técnicamente soy youtuber, lo más parecido que tengo a una piscina es mi bañera, así que... Mm. Algo es algo. Vamos. Bueno, pues más preguntas así no... ¡Ah! Bueno, ¿tu porra para la cuarentena cuál es? Uf, la mía es... La mía es otro tío, porque yo al principio decía que iba a ser a finales de abril, ni de coña. Así que mi porra actual es, nos dejarán salir un poquito, o sea, 1 hora al día o para salir a correr y tal, mediados de mayo. Y empezaremos a salir ya más de normal a mediados de junio y ya para mediados de agosto ya empezarán a abrir todo lo que es centros comerciales y zonas bulliciosas. Esa es mi predicción. Es muy optimista, obviamente, Sí, pero bueno. demasiado, pero bueno. Mi predicción, 13 de confinamiento total hasta el 13 de septiembre es mi predicción. Y luego ya empezaremos a salir. Yo es que espero no pensar eso porque si no me amargo. Ya. Bueno, ¿y la predicción del karting cuál es? ¿Crees que yo creo que no habrá ni Fórmula 1, ni karting, ni DTM, ni Blackpine, ni ningún campeonato de coches? Yo creo que empezaremos la Fórmula 1 en Spa, en Bélgica, en septiembre, por ahí. Y nuestro karting, yo creo que a lo mejor con suerte, finales de junio, a lo mejor una carrera en junio y ya luego a partir de ahí hacemos un montón de carreras en septiembre, octubre y noviembre. Yo creo que es lo que puede pasar. ¿Crees que es Pero vamos, no tengo ni idea. ¿Crees que es posible que lo que hagan es abrir solo para competir nosotros? Porque nosotros, dentro de lo que cabe, somos pocos, pero el problema es que se abren la pista al público es algo de ocio. Entonces, ahí estás transmitiendo piojos con las... Sobre todo piojos con el bicho que te pones encima. Luego el casco también, los monos... Todo, o sea, es una fiesta eso es una fiesta de piojos ya. Aparte del, aquí lo vamos a llamar bicho. Bicho o coronita también lo podemos llamar. Pero no podemos decir, la otra palabra no se puede decir, yo le llamo bicho. Entonces, eso ya no es que sea un festival de el bicho, sino que también es festival de piojos y otras cosas que se pueden pegar ahí, así que... Hombre, estaría bien que lo abriera el karting solo para nosotros, determinado fin de semana que tengamos carrera, pero no sé. Es que lo veo todo más raro, más, no sé. En fin, a ver qué pasa. No quiero pensar que vayan a abrir el karting en septiembre porque, son muchos meses. Ya, no, a ver, que por un lado sí que te entiendo, pero no sé, yo prefiero hacerme a la idea de hasta el 2021 o 22 no hay. Dios, 2022. No, pero 21 yo lo veo. Yo voto por el 14 de febrero. Por San Valentín abren el karting. Hombre, yo creo que el karting lo abrirán antes. Yo creo que el otro día Rafa mandó un correo. Sí, a mí No sé si lo también. sabes. A mí me mandó, Pues o sea, a mí me mandó uno que decía que no había aprobado el 25 de abril.
y ya está. No sé si fue ese. A mí me mandó luego otro, o no sé si era el mismo, espérate, que me están llegando 40 mensajes ahora, que no sé si era el mismo, que decía que se iban a disputar una y cada una de las carreras. Una y cada una de las carreras. Y yo, bueno, pues a ver cuándo. ¿Cómo que? Pero bueno, Una y que cada, o sea, que todas las 8, bueno, 6 carreras que nos quedan que las vamos a así que disputar. Mira, yo a las sí, sí, malas, lo que podría ir haciendo es cada mes, pues ahorramos la parte que hay que pagar. Y eso ya no se toca. Y si, por ejemplo, toca hacer 6 carreras, una cada semana y ir soltando ahí todo, pues se hace. Pero tienes ya ahí guardado tu reserva de karting. la cosa es que yo creo que mis padres no van a ahorrar eso y le digo, oye, mamá, que tengo 4 carreras este mes. Ya, 2 bueno. vale, pero 4... En fin. Bueno, Pero yo creo que el calendario de 6 carreras, creo que van a hacer una a finales de junio, otra a principios de septiembre, ya van 2, otra a finales de septiembre, otra en octubre y otra en noviembre. bueno, Porque, pueden bueno, tirar a diciembre, ¿eh? sí, también puedo tirar a diciembre. También Yo, puedo tirar a diciembre, a lo mejor, si sale peor de lo que yo creo, que a lo mejor tiran para diciembre. yo tiraría a diciembre. Pues el 25 de diciembre yo pondría carrera. Yo no sé si estaría en Jaén o no, pero bueno. Bueno, claro, esa es otra. En fin, pues no tenemos más preguntas. Tienes que nominar a ver, yo no sé cómo va a salir este despropósito de vídeo. Tienes que ¿Sí? nominar a gente para que venga aquí al canal del Skype. Y obligatoriamente tienes que nominar a Carlos Cañas, que me ha pedido también una entrevista. Me iba a Ah, guay. nominar, estaba pensando en Cañas. Obligatoriamente de Carlos Cañas y luego otra persona, ¿o cómo? Sí, no se nomina a dos más, por ejemplo. A ver, voy a partir de que hay gente que ya ha hecho entrevista, por ejemplo, Mario Rivera, Alex Díaz, David Santelo, Quique Nogales y yo hemos hecho entrevista. Así que voy a nominar a Carlos Cañas, obviamente, y a Mario Lobato. Vale, guay. Pues nominado